Si nunca hiciste un mandala tejido, este video es para vos. Vamos a hacer este mandala súper sencillo y vamos a ir viendo ciertas consideraciones que nos van a servir para el resto de los tejidos. Disfruta el proceso, deja volar la imaginación y empezamos. El mandala que vamos a realizar es súper básico, pero vamos a ver algunos principios para realizar este tipo de trabajos que tú puedes ir aprendiendo paso a paso. Vamos a necesitar una hoja. Esta es lisa, pero puede ser rayada, cuadriculada, no importa el tamaño. Aquí vamos a dibujar el bastidor para poder guiarnos y mantener la simetría. Para eso vamos a necesitar también una regla para marcar. Vamos a utilizar un lápiz y un marcador. El que quiera puede utilizar un transportador. También es súper útil. Necesitamos dos varillas en este caso para el mandala que vamos a realizar. Estas son metálicas, pero pueden usar de madera también. Pueden ser 2, 3, 4 varillas, depende del diseño. También necesitamos unas tijeras para cortar la lana y por supuesto la lana. Yo elegí distintos grosores para mostrarles cómo queda en el tejido. Vamos a utilizar estos elementos para dibujar el bastidor en el papel. Simplemente son dos varillas que van a formar una cruz. Así que con la regla aquí arriba vamos a medir. Voy a medir el centro de la hoja. Voy a hacer otra medida aquí debajo. Uno a ambos puntos. Aquí ya tengo mi primer línea. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí en los laterales. No voy a marcar el centro porque mi hoja es más larga que la regla, pero marco más o menos a 10 centímetros. Aquí también. Lo único que queremos que nos quede marcada es la intersección para poder definir hacia dónde van dirigidas cada una de las varillas. En este caso no estamos tomando en cuenta el largo del bastidor que vamos a utilizar. Voy a marcar ahora con el fibrón para que se vea un poco mejor las líneas, ahora que ya las tengo definidas. Marco esta de aquí y la línea vertical. Esto simplemente es una guía para nosotros poder ir chequeando que el bastidor quede de forma simétrica. A medida que vamos avanzando con el tejido, al menos en la primera parte, porque luego el bastidor queda rígido y ya es muy difícil corregir. Las varillas tienen que coincidir con estas marcas que nosotros hicimos y lo vamos a ir chequeando a medida que avanzamos con el tejido. Vamos a comenzar. Vamos a dejar esta hoja por aquí. Yo voy a utilizar dos varillas que miden 15 centímetros. Estas son metálicas, yo las reciclo a partir de parrillas de heladera, tender de ropa, sombrillas. Pero pueden utilizar también, por ejemplo, estas que creo que se consiguen en todos lados, que son las de brochetas, que se usan para cocinar. Son muy fáciles de cortar, pero fíjense que estén enteras y que no estén torcidas. Como vamos a hacer un solo patrón, pueden hacerlo más grande si quieren. Yo le marqué el centro a mis varillas, en este caso 7,5 centímetros. Y ahora vamos a atar la lana, que en este caso voy a usar la color naranja, que es muy finita, debe tener 1 milímetro más o menos. Voy a hacer un nudo sobre otro para atar las dos varillas. Voy a quitar un poco el excedente nada más. Hice un nudo sobre otro. Ahora nivelamos las varillas y llevamos nuestra lana a las marcas que hicimos. Ahora simplemente vamos a hacer algunas vueltas nada más. Aprovecho a atrapar la colita que me quedó ahí. Y fíjense que ahora voy a abrir las varillas y cuando llega más o menos al punto donde deben quedar, tiene que hacer un poquito de resistencia, no demasiado. Vamos a pasar ahora en esta abertura y fíjense que voy haciendo algunas lazadas hacia un costado, voy al centro, me muevo hacia el otro costado. Ahora enlazo aquí en una de las varillas y vamos a chequear la simetría, que nos haya quedado como el dibujo que realizamos. Simplemente la colocamos arriba, ahí me voy a alejar un poco para que se note. Voy a ubicar el centro con el centro del dibujo y chequeo que las varillas me queden exactamente como el dibujo. Si me queda un poco más torcida, yo todavía las puedo corregir. Incluso ahora que empecemos a hacer las figuras también al principio se puede ir corrigiendo. Así que ténganlo en cuenta porque esto va a determinar la simetría de todo el mandala en general.
Y es una buena práctica porque ahora lo estamos haciendo con 4 varillas, pero se puede hacer con 3 varillas, con 4 varillas y también otro tipo de bastidores que son cuadriculados. Nos aseguramos que quede simétrico y ahora sí comenzamos. Vamos a hacer una lazada en cada una de las varillas. Siempre de la misma forma. ¿Ven? Hacemos una lazada aquí, otra lazada en esta varilla, en esta otra, y aquí es el mismo punto de inicio. De aquí es donde partí, le di la vuelta completa. ¿Sí? Ahí ya tengo mi primer vuelta. Voy a continuar exactamente de la misma forma. Voy a avanzar un poquito. Aquí tengo la segunda vuelta. ¿Sí? Llegué nuevamente al punto de inicio. Y fíjense que no me están quedando todas las puntas iguales. Así que vamos a hacer una corrección. En esta se nota mucho más. Fíjense que de aquí al centro no es la misma distancia que tengo del centro a esta varilla de aquí. Esta se nota que está mucho más retraída, ¿sí? Más cercana al centro. En este caso, para ir corrigiendo la simetría, hago otra lazada. ¿Sí? En este caso, en esta varilla hice 2 lazadas, de tener un poco más de altura, y de esta forma vamos a ir corrigiendo. Aquí tengo la tercera vuelta, aquí arriba es donde estamos corrigiendo, y fíjense que aquí hago una lazada, pero todavía me falta, ¿sí? Fíjense que se nota un poco que está retraída, así que vuelvo a hacer otra lazada. En esta varilla hice 2 lazadas nuevamente. Ahí ya completé la cuarta vuelta, repito, y ahora sí, fíjense que ya tengo casi la misma distancia. Así que simplemente hago una sola vuelta y continúo. Aquí llegué nuevamente al punto de inicio. Ya tengo en este caso mi quinta vuelta. Voy a hacer un par más. Ya tengo corregida la simetría, así que simplemente hago una lazada sobre cada una de las varillas. Aquí ya completé, tengo 7 vueltas en total. No voy a continuar, así que me voy a alejar de esta forma de la figura, enlazando sobre la varilla, para poder hacer el nudo aquí debajo y luego retirarlo, antes de llegar a él con el resto del tejido. Esto para evitar tener que pasar por arriba del nudo y que me genere un volumen no deseado. Muy bien, hago un nudo sencillo, como digo, luego lo vamos a retirar, quito el excedente y así nos va quedando. Fíjense que ha quedado bien el cuadrado. Ustedes, si quieren, previamente pueden marcar cada una de las varillas, cada 1 centímetro por ejemplo, y de esa forma también pueden ir chequeando la simetría. Voy a continuar con el color amarillo y fíjense que es bastante más grueso que el naranja. No sé si se alcanza a apreciar, pero es prácticamente el doble. Y ahora vamos a trabajar con él para poder notar algunas diferencias de trabajar con distintos grosores. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a atar en esta de aquí. Y hay distintas técnicas, porque todos me preguntan por qué hago un nudo cuando yo inicio. Pero fíjense, si yo hago la lazada de esta forma, que es la que utiliza la mayoría, miren, lo pongo ahí cerquita, voy a hacer otra tercera vuelta, pero yo tiro un poquito nada más y se me suelta. Eso porque mi varilla es muy patinosa por el tipo de material. Pero si ustedes trabajan con madera, tranquilamente pueden iniciar los mandalas de esa forma. Yo voy a hacer un nudo sobre otro, me da más seguridad. Como verán, con un poquito de fuerza nada más ya se me suelta, así que prefiero asegurarme que el tejido quede firme. Muy bien. El punto que vamos a hacer es exactamente el mismo. Vamos a ir siempre hacia la varilla que tenemos a la derecha y vamos a ir haciendo una lazada en cada una de ellas. Con el color naranja nosotros hicimos 7 vueltas. Así que vamos a ver con esta, que es mucho más gruesa, qué tanto avanzamos con esas 7 vueltas. Como la simetría ya está corregida, voy a hacer una lazada en cada una de las varillas. Sin embargo, a medida que va creciendo el tejido, puede ser que notemos alguna diferencia y tengamos que volver a corregir. Muy bien, aquí ya tengo mi tercera vuelta. Siempre cuento la vuelta una vez que llego al punto de inicio.
Aquí tengo mi cuarta vuelta y si se puede notar correctamente, tenemos el círculo cuando unimos las varillas y tenemos las 7 vueltas aquí con el color naranja. Y con el color amarillo prácticamente ya hicimos el mismo recorrido, pero recién vamos 4 vueltas. Avanzamos mucho más rápido con las lanas gruesas y fíjense cómo queda el resultado. El naranja queda un color un poco más sólido porque no se alcanzan a ver las hebras. Sin embargo, en el color amarillo, al ser más grueso, se nota cada una de las vueltas que hemos dado. Queda un poco más rústico y no significa que esté bien uno o el otro, sino que tiene que ver con el efecto que nosotros queremos lograr con el tejido que estamos realizando. Incluso fíjense que podemos trabajar con lanas de distinto grosor que también van a aportar cierta textura. Muy bien, aquí llegamos al punto de inicio. Voy a hacer las 7 vueltas de la misma forma que hice con el color naranja para que podamos ver la diferencia de cómo cubre una lana más fina y una lana más gruesa, por supuesto. Es casi que un 50% más de lo que hice con el color naranja. No voy a tejer más con este color, simplemente me alejo un poco de la figura para hacer el nudo y quito el excedente. Aprovecho a quitar este nudo, que bueno, yo generalmente cuando uso lanas muy finitas, el nudo lo hago a continuación de la figura porque realmente no genera nada de volumen y como les digo, mis varillas son muy patinosas, así que me tengo que asegurar muy bien que queden firmes. Ahora voy a continuar con este color, que es un grosor intermedio. Voy a atar en cualquiera de las varillas porque voy a seguir con el mismo punto. Las lanas que utilicé anteriormente son sintéticas. Esta es de algodón. Pueden trabajar con cualquiera de las dos. Sí, fíjense que las sintéticas tienden a ceder un poco con el tiempo. Por eso es muy importante que aprendamos también a conocer los materiales, porque depende cada uno de ellos, es también la forma que tenemos de trabajar. Fíjense que tengo la misma distancia del centro hacia cada una de las puntas. Como les dije, pueden ir marcando todos los centímetros en cada una de las varillas para tener mejor referencia. Por ejemplo, aquí supónganse llegamos al centímetro 5 y bueno, tenemos que llegar con todas las puntas a esa misma altura, ¿sí? Yo voy a continuar con este color, voy a hacer un par de vueltas porque aquí quiero mostrarles algo más. Fíjense que sigo haciendo lo mismo, como la figura está simétrica, hago una lazada sobre cada una de las varillas. Y muchas veces pasa que queda como apretadito acá en las puntas, sin embargo queda como suelto aquí en el centro. En ese caso también podemos hacer 2 lazadas sobre la varilla. Eso va a permitir que haya un pequeño espacio entre lana y lana. Ahora vamos a avanzar de esta forma haciendo 2 lazadas sobre la varilla para que podamos ver la diferencia. Hay un mandala que acá arriba les voy a dejar el link donde trabajamos esto, que es justamente los espacios entre cada una de las líneas y cada una de las vueltas que damos a medida que vamos agregando más lazadas sobre la varilla cuando pasamos por ella. Si lo quieren realizar es súper sencillo, también es con 4 varillas. Hagan si quieren el dibujo para que les quede simétrico y marquen las varillas para poder tener mejor relación de la simetría a medida que vamos avanzando con el trabajo. Muy bien, aprovechamos a quitar el nudo del color amarillo. Continuamos de la misma forma. Quiero avanzar un poco para que se pueda notar un poco mejor la diferencia. Fíjense que las primeras vueltas las hice haciendo una lazada sobre las varillas y estas de aquí haciendo 2 lazadas sobre la varilla. Genero una mínima separación entre cada una de las vueltas que voy dando y muchas de las veces cuando por ahí no podemos manejar correctamente la tensión de la lana, por ahí hacer 2 lazadas sobre la varilla ayuda mucho en ese sentido, ¿sí? Aquí voy a hacer una vuelta más de la misma forma haciendo 2 lazadas y aquí ya voy a cortar la lana, así que simplemente
corto, hago un nudo y quito un poco el excedente para que no me estorbe a la hora de trabajar, nada más. Este nudo lo hice pegado a la figura como suelo hacerlo en mis mandalas, porque también la lana es súper finita y no genera mucho volumen. Voy a seguir con esta lana que es matizada, también es sintética esta lana. Corto un poco el excedente y vamos a continuar exactamente de la misma forma. Fíjense qué bonitos colores que tiene. Vamos a ir haciendo 2 lazadas en cada una de las varillas. Como es el mismo patrón que estamos repitiendo, ustedes este mandala lo pueden hacer del tamaño que quieran y pueden colocar los colores que quieran. Dense la libertad de experimentar, ¿sí? El punto es súper sencillo y pueden ir agregando detalles de color que los va a ir haciendo únicos. Muy bien, voy a continuar de la misma forma. Los pueden hacer chiquititos también y hacer llaveros con él o para colgar en las carteras. Es una infinidad de cosas que pueden realizar con simplemente este modelo. En esta varilla de aquí ya me queda poco espacio, así que voy a ir haciendo una lazada en cada una de las puntas. A mí siempre me gusta llegar bien hasta el final. Aquí ya llegué al punto de inicio, así que simplemente corto la lana, hago un nudo, en este caso aquí pegadito a continuación de la figura. Y esta colita hay varias formas de esconderla. Si ustedes quieren directamente ponen un poco de cola vinílica o algún tipo de pegamento que no sea muy invasivo y lo pegan ahí, justo al costadito de la varilla. Luego, una vez que seca, quitan el excedente. Hacen lo mismo con estas colitas que por ahí pueden haber quedado de los nudos. Como verán, se pueden utilizar distintos grosores de lana. Pueden ser más finos, más gruesos, sintéticos, de algodón. Cada uno tiene sus propias características. Así que simplemente al tejer con ellos vamos aprendiendo sus facultades. Es súper sencillo. Aquí arriba le pueden agregar un lazo si quieren. Y aquí debajo le pueden agregar un pompón. Y ya con eso le dan una terminación muy bonita. Espero que les haya gustado, que les sirva y anímense a hacerlo porque este es el inicio de un largo camino. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir aquí debajo en el Facebook o en el Instagram. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo episodio.